supereminente grandeza de su poder para con nosotros los que creemos, según la operación del poder de su fuerza, la cual operó en Cristo, resucitándole de los muertos y sentándole a su diestra en los lugares celestiales, sobre todo principado y autoridad y poder y señorío, y sobre todo nombre que se nombra no solo en este siglo, sino también en el venidero. Y sometió todas las cosas bajo sus pies y lo dio por cabeza sobre todas las cosas a la iglesia, la cual es su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todo. Amén. Amén. Gloria a Dios. Estamos frente a un tema muy interesante. Porque este es un tema central de la doctrina cristiana. No hay manera de uno tener participación no. ¿Le puedo ayudar en algo, hermano López? Sí, que no puedo acceder a Word para ver mis notas. Quizá, Mándeselo por correo, hermano López, a Feli, para que Feli sea que comience y tenga el control de la pantalla y así solamente usted habla. no, porque Digo él yo, quiere, no sé. él quiere ver las notas que tiene en un archivo Word. No, ahí ya lo intenté y no. Yo pudiera cerrarlo. Aquí tengo Word. Ok. ¿Ya abrió? Sí. Ponle Ok. el centro, así. Se ve muy allá, muy hacia allá. El concepto cristiano de la Trinidad. En la Biblia no existe la palabra Trinidad, pero a través de todo el Nuevo Testamento encontramos la fórmula trinitaria. Y de ahí surgió el concepto de Trinidad para explicar a Dios y las tres formas de su manifestación. Comprendemos que Dios es trino, pero al mismo tiempo
es uno en sustancia o naturaleza. Quiere decir que aunque hablamos de tres personas, no encontramos, no estamos hablando de tres dioses, sino de un Dios. Alguien tuvo la idea de usar la fórmula del agua para intentar explicar las tres personas que forman la Trinidad. Tratar de entenderla. El agua, como conocemos, tiene una fórmula química, H2O, queriendo decir que está formada por dos átomos de hidrógeno y uno de oxígeno. Pero ¿qué ocurre? Que el agua se presenta en la naturaleza líquida, sólida, agua líquida en un laboratorio da CO2, H2O, agua. Si se analiza el hielo, da H2O, agua. Si se analiza el vapor de agua, da la misma fórmula, H2O. Es decir, que el agua es el agua, pero puede presentarse en forma líquida, en forma sólida y en forma de gas. Esta idea de usar la fórmula del agua para explicar esto es muy interesante. Aquí a lo mejor ustedes pueden estar viendo una figura que le presentamos. Ahí hay agua, y posiblemente hay agua en otra forma que no es líquida, en forma de hielo, de témpano, y hay una que no se ve, pero el agua continuamente en los ríos, en los mares, se está evaporando, está en forma de gas y va subiendo a las nubes para después volver a la tierra en forma de agua. Me llamó a mí la atención algo también, para ver algo de misterio en el agua, y es que el agua, la palabra per se, comenzando con A, terminando con A, podría ser un nombre que se aplique para una mujer, una persona femenina, pero no aplicaría para un varón, un macho. No digo hombre, porque hombre es genérico. Cuando decimos hombre, como dice la Biblia, cuando la Biblia habla de hombre, habla de mujer, o sea, de ser humano. No habla de sexo. Y entonces resulta que el agua, siendo una palabra que parece femenina, a alguien le podían poner agua bonita, agua limpia, qué sé yo. Pero no le iría a un macho, a un varón. Sin embargo, cuando nos referimos al agua, usamos un artículo que parece de macho, de varón. El agua, del agua. Entonces, eso también llama la atención y nos ayuda a comprender que la realidad de la Trinidad de Dios, de esa no hay duda. Porque inclusive en cosas que nosotros conocemos, parece que esto tiene sentido. El nombre de Dios
para los judíos es sumamente importante. Ellos lo llamaron Jehová o Yahvé, es el nombre personal de Dios, del Dios de Israel, que es nuestro Dios. Es un nombre que además identifica a Dios como persona, también revela su carácter. Para los judíos, el nombre Jehová o Yahvé era tan sagrado que no se atrevían a pronunciarlo. Y en su lugar llamaron a Dios Adonai. Es la manera común de llamar a Dios entre los judíos o de nombrar a Dios entre los judíos. Para ellos no había otro Jehová. Jehová, creador, a quien debían oír y obedecer en todo. Todas las veces que el pueblo de Israel se reunía para la oración, repetían un pasaje que su contenido se llama el Shema o Shema, y dice: oye Israel, Jehová nuestro Dios, Jehová uno es. Y amarás a Jehová tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con todas tus fuerzas. Eso se encuentra en Deuteronomio 6, 4 y 5. Dios es un Dios trino. No hay duda. La doctrina de la Trinidad es la doctrina más profunda de la fe cristiana, la raíz de todas las demás, pero a su vez la más difícil de explicar. A través de los años, muchos han tratado de explicar la Trinidad de Dios con explicaciones lógicas y racionales que no han sido generalmente satisfactorias. Tenemos que comprender que esta doctrina está arraigada en la Biblia y en la experiencia espiritual cristiana. Así que la creencia en que nuestro Dios es un Dios trino es un asunto fundamentalmente de fe. Tenemos que creer. Por ejemplo, en Deuteronomio 29 nos dice: las cosas ocultas pertenecen a Dios, pertenecen a Jehová. Más las reveladas son para nosotros y para nuestros hijos, para siempre, para que cumplamos las palabras de la ley. Hay un gran misterio. Los misterios son las cosas que Dios conoce, pero no nos ha revelado a los hombres. Y hay un gran misterio que todo el que ha pretendido adivinar se ha equivocado, obviamente, porque Dios no lo ha revelado, que es la fecha cuando el Señor regresa. Entonces, todos tenemos que esperar el regreso de Jesús. En uno de los líderes religiosos de los tiempos de Jesús,
Él le hizo una pregunta a Jesús. ¿Cuál es el primer mandamiento de todo? Jesús le respondió en Marcos 12, 29 y 30. El primer mandamiento de todo es: oye, Israel, el Señor nuestro Dios, el Señor uno es. Y amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Ese es el principal mandamiento. Pero eso lo leímos hace un ratito como el Shema. Es decir, que Jesús le respondió a ese maestro hebreo con su propia medicina. Pero lo importante de esto es que la confesión judía de un solo Dios, que es el Shema, fue transmitida desde la sinagoga y fue transmitida por Jesús a la iglesia cristiana. De manera que desde entonces la palabra de Dios enlaza la creencia, la creencia hebrea con la creencia cristiana, porque el Dios de los hebreos es también nuestro Dios, no es solo de ellos. A partir de esa confesión, entonces, la iglesia del primer siglo comprendió que Jehová Dios también se manifiesta en tres personas. Y así, comenzando con los evangelios, los autores sagrados nos enseñan que las fórmulas trinitarias que tenemos, un Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. Dios es trino. Ok, Feli, volví a perder Word. Quise venir para... Hablo con Feli para que me lleve a Word otra vez. Ok, Dios es trino. Sí. Permítame un segundito. Mira a ver si puede volver ahí. Sí, ahí estoy. Dios es trino. La doctrina de la Trinidad es la doctrina más profunda de la fe cristiana, la raíz de todas las demás, pero a la vez es difícil de explicar, como decíamos ahorita. A través de los años, ya, tenemos que comprender que esta doctrina se arraiga en la Biblia. En eso tenemos que estar seguros. Los escritores del Nuevo Testamento entendieron que Dios es uno y al mismo tiempo tres. Queremos insistir en que no hay tres dioses, sino un solo Dios que se manifiesta como Padre, como Hijo y como Espíritu Santo. En la Biblia vamos a encontrar muchos escritos que nos aclaran esto. Por tanto, y hacer discípulos. Eso estamos en Mateo 28 y 19. Nos habla ahí de la Trinidad. Dice, id y hacer discípulos
a las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. ¿Quién dice esto? Dios mismo, Jesús. En el mismo libro de Mateo, en el capítulo 28 y versos 20, luego dice el versículo 20, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ahí se muestra también, como vamos a ver un poquito más adelante, uno de los atributos de Dios dicho por Jesucristo. Estaré con vosotros todos los días. Está allá, está aquí. Gloria a Dios. En la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios el Padre y la comunión del Espíritu Santo sea con todos vosotros. Amén. Ahí Pablo, en 2 Corintios 13:14, reafirma la existencia de un Dios único que actúa como tres personas diferentes, pero un solo Dios. Viendo los atributos de Dios, podemos entender y afirmar más esta doctrina. Cuando decimos, por ejemplo, aquí un atributo de Dios, Dios es soberano. Dios es soberano. Cuando decimos que Dios es soberano, estamos diciendo que no solo es creador de todo lo que existe, sino que es dueño de todo y tiene poder sobre todas las cosas. Ahí estriba la soberanía de Dios. El Dios en el que nosotros creemos es soberano. Las cosas que no son de Dios van y vienen. Las de Dios permanecen y permanecerán. Por ejemplo, en Deuteronomio 10, el verso 14 dice, he aquí, Jehová tu Dios, de Jehová tu Dios son los cielos y los cielos de los cielos, la tierra y todas las cosas que hay en ella. Y uno, el salmista David, que nosotros conocemos mejor, que usamos con más frecuencia, la encontramos en el Salmo 24, el verso 1, y a lo mejor todos ustedes la podrían repetir conmigo. De Jehová es la tierra y su plenitud, el mundo y los que en él habitan. Hermanos y amigos que pueden estar oyendo, es importante como hijos de Dios, si lo somos, entender que Dios es dueño de todo lo que existe en el mundo. Quizás el tiempo que estamos viviendo pudiera afirmar ese criterio, de ese señorío de Dios sobre todo el mundo. Porque ante esta pandemia, ante un virus, están arrodillados los reyes, los presidentes, los secretarios generales, los ministros, todos arrodillados y aún no saben qué hacer o cómo salir de la situación en que se encuentran. El dinero no ha sido posible, el cargo no ha sido posible, nada ha hecho posible que escapemos. Recuerdo que escribíamos algo que se publicó en Casa de Paz. Todos estamos arrodillados ante el virus COVID-19, menos Dios.
porque Dios tiene aún el control de esa situación. Y Dios ha permitido eso para un propósito. Por ejemplo, fíjense nosotros, estamos ahora reunidos como iglesia, cada uno en su casa y quizás algunos en otro lugar que no es su casa, siguiéndonos por un dispositivo móvil. Porque Dios ha permitido el desarrollo de la tecnología y la iglesia tiene que aprovechar de ese auge de la tecnología que Dios ha permitido, porque para alcanzar las generaciones nuevas, a los millennials, no le podemos caer atrás a pie. Tenemos que caerle atrás usando las herramientas tecnológicas, si no, no lo vamos a alcanzar. Y Dios quiere tener mucho pueblo entre los milenios. ¿Cómo lo vamos a alcanzar? Bueno, la iglesia tiene que plantearse eso, pero eso incluye que estemos en todas partes, en televisión, en todas las plataformas, en todas las cosas, ahí debemos estar para poder llegar a toda la gente que Dios quiere que nosotros lleguemos. Entonces, lo que hacemos, debemos reconocer que nuestro Dios en todo lo que hacemos, debemos reconocer que nuestro Dios es el dueño de todo, es decir, ejerce y posee toda autoridad suprema, independiente sobre toda la creación. O sea, la creación está ahí, la creación es de Dios, pero Dios está por encima de todo eso y lo que resulta de eso. Nos dice, por ejemplo, Pablo en 2 Corintios 1:21, pues ya que en la sabiduría de Dios el mundo no conoció a Dios, mediante la sabiduría agradó a Dios salvar a los creyentes por la locura de la predicación. Por eso hay que predicar. Y en 2 Corintios además dice, porque los judíos piden señales y los griegos buscan sabiduría, pero nosotros buscamos la palabra de Dios. En 2 Tesalonicenses 2:13 dice, si fuéramos fieles, Él permanece fiel. Y si no, Él no puede negarse a sí mismo. Dios es, además de ser soberano, Dios es santo. Dios es santo. ¿Qué significa que Dios es santo? Que en Él no hay pecado, en Él no hay maldad, en Él no hay engaño. Dios es puro, Dios es perfecto. En toda la Biblia se declara a Dios como santo. Él mismo se declara santo. Si nosotros leemos, por ejemplo, en el libro de Levítico, capítulo 11 y verso 44, dice el Señor, porque yo soy Jehová, vuestro Dios. Vosotros, por tanto, os santificaréis y seréis santos, porque yo soy santo. Así que no se contaminen vuestras personas con ningún animal que se arrastre sobre la tierra. Pero además, aquí
en el verso 19:2 dice, habla en Levítico, habla a toda la congregación de los hijos de Israel y diles, santos seréis, porque yo soy santo. Yo Jehová, vuestro Dios. Es decir, que debemos tomar el camino de la santificación, porque si no tomamos ese camino, no veremos a Dios. Hay otros versos que voy a pasar así rápidamente. Los profetas, por ejemplo, dicen que Dios es santo. Isaías 5:16. Pero Jehová de los ejércitos será exaltado en juicio y el Dios santo será santificado en justicia. En Jeremías 29 podemos encontrar otra declaración semejante. Pero Dios es santificado o declarado santo también en los cielos. Aquí hubo alguien que fue visto por el profeta Isaías, en Isaías 6:1, en el año en que murió el rey Usías, vi yo al Señor sentado sobre un trono alto y sublime, y sus faldas llenaban el templo. Por encima de él había serafines que tenían sus características, ahí está. Y el uno y el otro daban voces diciendo, Santo, 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 Jehová Dios de los ejércitos, toda la tierra está llena de su gloria. En el Nuevo Testamento también se habla de la santidad de Dios. Dice, sino como aquel que os llamó es santo, habla Pedro en su primera epístola, es santo, sed también vosotros santos en toda vuestra manera de vivir. Y Juan el apóstol también dice, pero vosotros tenéis la unción del santo y conocéis todas las cosas. Dios, además de santo, es eterno y omnipotente. Toda la creación, incluso los seres humanos, somos limitados en cuanto a espacio, origen, tamaño, poder. Por lo tanto, somos finitos. Eterno o infinito significa que no tiene fin. Así es Dios. No tiene ni tendrá un término y todo lo llena con su presencia. Y la Biblia dice que nuestro Dios es un Dios infinito. Esto es un Dios absoluto. Este es un Dios absoluto. El Salmo 92 nos dice, antes que naciesen los montes y formasen la tierra, el mundo, del siglo hasta el siglo, tú eres Dios. Por tanto, dice 1 Timoteo 1:17, por tanto, al Rey de los siglos, inmortal, invisible, al único y sabio Dios, sea honor y gloria, y por los siglos de los siglos. Amén. Y en Génesis 1:1 dice que Dios creó todas las cosas y que Él existía
desde el principio. Dios además es omnisciente. Él sabe todas las cosas. Él sabe que ustedes me están viendo. Y me están viendo por una tecnología que Él quiso que estuviera. Y nos está diciendo en este tiempo que esta tecnología es importante. Y que aunque los hombres se han hecho dueñas de ella y se hacen multimillonarios a través de ella, eso lo permitió Dios. Eso lo propició Dios y por tanto nosotros tenemos que hacer esto. Dios es omnisciente. En 1 Samuel 16:7 y en 1 Crónica 28:9, en Job 37 y en Job 42:2. En todos esos pasajes se habla de la omnisciencia de Dios, que es el conocimiento perfecto que tiene Dios de todas las cosas. Por ejemplo, ahí en Job 42, el único que voy a leer, 42:2 dice, yo conozco, dice Job, que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconda de ti. Dios es omnisciente, por eso Él conoce sobre Él mismo y sobre todo lo que existe. Nada escapa a su conocimiento. Dios conoce todo sobre nosotros y nuestra existencia. Su conocimiento es perfecto. Eso habla de la omnisciencia de Dios. Pero además Dios es omnipotente. ¿Qué quiere decir que Dios es omnipotente? Que Dios habla del poder perfecto de Dios. Dios puede hacer todo lo que Él desee. En el Salmo 115:3 y Lucas 1:37 nos habla, se refiere a esto, a este atributo de Dios. La Biblia nos presenta a Dios como todopoderoso. Su poder lo vemos en la creación. Jeremías 32:17 habla de las obras milagrosas de Dios. Mateo 9:24-26 habla de la salvación que Dios puede hacer en las personas. Ahí sanó a aquel joven lunático. Romanos 1:16 y Efesios 1:15-23, el pasaje, parece que adivinó la hermana Belén, el pasaje que leyó la hermana Belén habla de la omnipotencia de Dios. Dios habló a Moisés diciendo, toma la vara y reúne a la congregación, tú y Aarón, tu hermano, y habla a la peña a vista de ellos, y ella dará su agua, y les sacarás agua de la peña, y darás de beber a la congregación y a sus bestias. Hay otros pasajes que tenemos, pero ahí está. El Señor hablándonos de su gran poder. Dios, en consecuencia, es trino, es santo,
es todopoderoso. Dios, el Dios en el que creemos, es santo, es trino, es soberano. Dios es omnipotente, Dios es omnisciente, omnipresente, Dios es omnipotente. Voy a pasar con ustedes ahora para ver. Ujú. Sí. Sí, Dígame. ok. Entonces, ahí tenemos la presentación del Dios Trino. Yo creo que Félix tiene la manera de que ellos vean esto y si no, se lo podemos hacer